Continuando entonces allí con el siguiente título, miércoles 6, lección 2, ¿cierto? Con este tema, ¿cierto? De exaltado a abatido, ¿cierto? Hablando nada menos que de Lucifer, el ser creado con mayores bendiciones, con mayores privilegios, y entonces se coloca justamente nuevamente esta idea del privilegio que había tenido Lucifer, y el autor comienza allí con Ezequiel 28:14, dice, en el santo monte de Dios, allí estuvisteis en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y habla entonces, explica ahí un poquitito el concepto de monte, ¿no? El hecho es monte y varias veces presenta, muchas veces en la Biblia se usa la palabra monte con una, digamos así, queriendo representar o dar una idea, ¿no? Y aparte era como un lugar especial. Ujú, Recordá cuando Jesús se apartó con sus discípulos, ujú, ¿a dónde fue? A un lugar alto, elevado, un monte, donde ujú. luego se produce la transfiguración, donde recibió Moisés las tablas de la ley, en un monte, Un lugar un apartado. lugar Ujú, apartado, separado, especial en ujú. ese caso. Y podemos agregar también, ¿cierto? Además de lugar especial, apartado, bien como vos mencionaste, siempre también se habla, y todavía hoy en día, ¿no? Cuando se habla de monte, ¿cierto? Uno puede entender un lugar alto. Exacto. Es decir, en las ciudades, mayormente, ¿cierto? Las ciudades de colinas, cuando de repente los terrenos que mayor vista tienen son los terrenos más cotizados. Tal Es cual. decir, en este sentido, los montes, un lugar alto, un lugar privilegiado. ¿Eh? Quiere decir que allí entonces Lucifer estaba en un lugar especial, en un lugar apartado, nada menos que justamente al lado del trono de Dios y en un lugar, ¿cierto?, de Elevado. privilegio elevado. Eso lo hizo justamente olvidarse, el mirarse para sí lo hizo olvidarse de que de él nada era, sino era todo justamente de aquellos que estaban al lado de él, que nada menos era la Trinidad, ¿cierto? La divinidad presente allí, y entonces él quiso ser, y allí quiso ser como Dios. Eso es interesante, ¿no? Comenzó con un juego que a veces para nosotros Ujú. también puede ser peligroso. Eh, Cuando algunos seres humanos juegan a ser Dios con la medicina, juegan a ser Dios con algunos otros aspectos, Ujú. eh, por ahí escuchamos con mucha frecuencia que dice, fulano es el Dios de, Ujú. y eso hace que mucha gente siga a ese personaje, Ujú. pero están siguiendo a un modelo humano, un modelo creado. Un modelo creado. ¿Y Yo me cuál es quedaría el con la frase, resultado? yo me quedaría con la frase, un modelo Un creado. modelo creado. Ujú. ¿Cuál es el resultado? Ya lo vemos desde la misma creación, Ujú. ¿sí? Porque aquel ser creado que jugó a ser Dios trató de influenciar no solamente en un porcentaje muy alto de sus congéneres, Ajá. sino que también en el resto de la raza creada. Y fíjate lo que dice Omar en la última parte, en las letras negras, ¿cierto? De la página allí del Ujú. día miércoles 6, dice, medita en las formas sutiles en que todos podemos estar en peligro de ponernos en el lugar de De Dios. Dios. Es decir, aquello que no se dice, ¿cómo pudo haber con ese privilegio, ¿cierto? Con ese privilegio, ¿cómo pudo haber tomado una decisión de querer ser igual a Dios? Es decir, querer independizarse. Pero tú y yo estamos en la misma situación. ¿Cuántas veces, con cuántas bendiciones Dios nos colma, ¿cierto? Día tras día, y sin embargo en algunos momentos dejamos de lado a Dios y entonces tomamos decisiones propias, totalmente enajenadas de Dios, totalmente apartados de Dios, y entonces allí dice, medita en las formas sutiles en que todos podemos estar en peligro de ponernos en lugar de Dios. ¿Cómo puedes haber hecho lo mismo? ¿Cuál es realmente la única cura para este engaño peligroso, pero a menudo sutil? El hecho es que cada mañana, yo digo, cada mañana cuando tú y yo nos levantamos, nos arrodillamos para pedir que justamente Dios nos dirija en ese día,
o salimos corriendo justamente para dar respuesta a las exigencias de una agenda humana y nos olvidamos de que sea Dios quien dirija esa agenda. En ese mismo momento tú y yo estamos haciendo lo mismo que Lucifer. Estamos queriendo rearmar nuestro día, ya no dependiendo de Dios, sino dependiendo de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, de nuestros esfuerzos, pero nos olvidamos que Dios es el que tiene que trazar los planes, ¿no? Fíjate que la pluma inspirada nos dice que hagamos de la comunión con Dios nuestro primer trabajo cada día. Qué lindo. ¿Sí? Y ahí entra lo que acabas de decir, nuestro afán por el día a día, por las cosas que tenemos planificadas sin la ayuda de Dios. Entonces nos enloquecemos tratando de cumplir con todos esos requisitos que nos acosan día a día. Y cuando en lugar de poner a Dios en primer lugar, lo dejamos al final. Si tenemos tiempo, si nos alcanza el tiempo, olvidándonos de que esa vida que estamos viviendo depende pura y exclusivamente de Él, porque es Él quien nos la da. Entonces, eso es lo mismo que hizo Satanás en el mismo comienzo. El autor coloca allí en el último párrafo, si ustedes me acompañan, del día miércoles, dice: la tentación de jugar a ser Dios puede ser más sutil de lo que nos podamos dar cuenta. Qué tremendo, ¿no? Una sutileza, es allí, es algún filo, es más que una actitud, es una vida, ¿cierto?, de dependencia continua. Y agrega, dice, cuando juzgamos los motivos de otras personas, dice, cuando asumimos prerrogativas que no nos corresponden, cuando procuramos controlar a otros en formas que son inapropiadas, no estamos en cierto modo procurando jugar a ser Dios. Cuando queremos direccionar la vida de otros, ¿cierto?, o que esas vidas de otros, ¿cierto?, vayan en el sentido que nosotros, que se aten a nosotros, ¿no?, en lugar de atarse a Dios. Y cuántas veces nosotros, en la influencia que tenemos o también en nuestras decisiones, hacemos la misma equivocación que Lucifer y nos olvidamos, nos independizamos de nuestro Creador y ya entonces nosotros de criatura queremos ser justamente como Dios. Qué triste, qué triste. Fíjate que dice que a pesar de todos los privilegios que tuvo Lucifer, permitió que pensamientos equivocados entraran en su mente y finalmente lo llevaran a la rebelión y a la ruina. Esas vestimentas especiales que él tuvo, vestimentas que le permitían, según la palabra de Dios, mostrarse como algo diferente. Que le daban jerarquía, que le daban que le daba todo algo eso, especial. Era muy parecido a su Creador, parecido a su Creador. Si vamos a Éxodo 24:10, ahí cortito, dice, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Fíjate qué privilegio el tener una comparación similar, ¿sí? Pero para nosotros, hoy sabemos que eso hace que podamos correr el peligro de caer como cayó Satanás. Hecho, cuando nosotros a mayor, si te habíamos dicho, a mayores bendiciones, mayor gratitud, más dependencia y más entrega y reconocimiento de los favores divinos hacia nosotros.